Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén bien. Bueno, vamos a iniciar una clase más. Vamos a continuar un poquito con cinemática. Y bueno, la clase anterior habíamos hablado de los conceptos básicos de cinemática. Y hoy continuamos, pero ya vamos a hacer un poquito más de ejercicios de aplicaciones y un nuevo concepto totalmente. Bueno, entonces voy a agarrar mi lápiz. Estoy grabando la clase, vamos a ver si sale todo bien. ¿Están viendo mi pantalla, verdad? Mi tablet. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Super. Bueno, entonces estamos viendo lo que es el movimiento en una dimensión. Entonces habíamos dicho que la posición se iba a reducir solamente en una dimensión X. Entonces, de ahí podíamos trabajar simplemente con los valores. Entonces, si yo trabajo solamente con el valor, es como que voy a trabajar con los puntos sobre el eje X. Qué sé yo, este va a ser el 0, entonces va a ser tener cada punto y no va a haber necesidad de expresarlo como vector porque trabajamos en una sola dimensión. Entonces, finalmente podemos dejar de usar, ¿verdad?, la flechita y trabajar solamente con los valores. Entonces digo, bueno, la velocidad no, anda, mira la tele. Sí sé, pero te saqué. Estoy dando clase, no me molestes. La aceleración, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Bueno, ahora, el equivalente a esto y el equivalente a esto vamos a ver ahora, que no les mostré la semana pasada, o sea, el lunes. Cuando nosotros veamos una variable que va a estar acá, una letra, y encima tengamos un punto, eso va a significar que estamos derivando con respecto al tiempo. Sí o sí es con respecto al tiempo, sí o sí es con respecto al tiempo, no va a ser derivada de otra cosa.
sea, con respecto a otra letra. Tiene que ser acá abajo con respecto a dt. Entonces, esto que está aquí, ¿qué es? Es lo que les acabo de decir, que es una forma de representar, nomás que se usa mucho en física. Que no sé si le muestran en matemática, pero en los libros de matemática también hay. Entonces la velocidad es igual a decir x punto. Y aquí yo puedo decir, bueno, tengo lo mismo. Entonces esto va a ser igual a b punto. Pero también para la aceleración, aquí, nomás, para la aceleración es la derivada, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, ustedes saben que eso es escribir nomás, aquí, no era eso. De con respecto al tiempo, de x respecto a t. Así. Entonces, esto va a ser un punto y esto es otro punto. Entonces, la aceleración es igual a x punto, punto. Porque van a ser muchas derivadas. Entonces, como van a ser muchas derivadas, no siempre va a convenir poner derivada de dt con respecto de la, o sea, la derivada así completa. Entonces van a escribir nomás, bueno, la posición va a ser una, su velocidad va a ser x punto, la aceleración va a ser x punto punto, o pueden decir, bueno, es b punto o x punto punto. Así van a ir expresando ahora. Y bueno, entonces quiero hacer un ejercicio más antes de seguir avanzando para acordarnos un poquito de lo que es cálculo y después dar movimientos ligados, que era lo que les había dicho que era nuevo. Entonces voy a hacer el ejercicio del WAM. Voy a hacer el ejercicio 6.5. Va a ser del WAM 6.5, que está en el Drive. Pero es ejercicio, no es ejemplo. Esto va a estar en la página 643. Ahí está. El ejercicio dice, que después quiero que lean el ejercicio que dice. Estoy en clase. La trayectoria de una partícula está descrita por
x 5t cuadrado más 2t más 3 y t más 4, que ya es en 3 dimensiones. Y z, hijo, mis alumnos te van a odiar. Mis alumnos te van a odiar. ¿Por qué no les dejas de hablar? Bueno, en donde x, y z están medidas en metros, dice. Y el tiempo está medido en segundos. Hallar la posición, velocidad y aceleración de la partícula en t igual a 2 segundos. Y vamos a añadirle algo que no está. Bueno, no, vamos a ver. De aceleración, vamos a ponerle posición, velocidad, aceleración, velocidad media. Hasta esta es lo que pide el ejercicio, ¿verdad? Estos tres. Pero como yo les dije que se olvidan de cómo calcular velocidad media, vamos a poner velocidad media también. Que en los TPs les suelo pedir, ya les vale puntos y pierden puntos por no acordarse cómo se aplica la ecuación, ¿verdad? O sea, tipo no practican ningún ejercicio de eso. Y tipo, con el profe Carlos asumimos que es algo que ustedes saben porque ya dieron en física 1. Entonces, no están luego creo que en los ejercitarios hechos, pero sí se les llegó a pedir como evaluación, ¿verdad? No a ustedes, a los grupos anteriores. Bueno, yo comencé hablando de movimiento en una dimensión, pero finalmente es en 3 dimensiones el ejercicio. Entonces arman el vector posición. Así de repente lo que posición, que va a ser 5t cuadrado más 2t más 3 más t más 4, t más 4 en la dirección j más 2e a la t en la dirección k. ¿Sí? Bueno. Y después entonces la velocidad ya deriva en eso, vayan haciendo ustedes también. Entonces va a ser el vector velocidad. Y van derivando, va a ser 10t más 2 y más, acá va a ser 0, 1, va a ser j, más, la derivada e a la u era e a la u otra vez, ¿verdad?
si mi memoria no falla. Queda igual. Y la aceleración. Se va a quedar un movimiento en el eje X con aceleración constante. 10 nomás va a quedar. No va a tener componente de aceleración en el eje Y. Y en el eje Z va a ser otra vez 2 a la T. En la dirección K. Y después hay que hallar la velocidad media y la aceleración media. ¿Cuáles eran los conceptos? Esperen, decía específicamente hallar, no sé cuándo inventamos el ejercicio, porque esto tiene que ser entre 2 instantes. No modificas. La aceleración en el libro dice a los 2 segundos. Y después entonces podemos decir, bueno, la velocidad media y la aceleración media tiene que ser un intervalo de tiempo. Hallar la velocidad. Vamos a usar el 2. Entre 2 y 4 segundos. Entonces, para hallar la posición, la velocidad en cierto instante es reemplazar nomás. Cada caso. Voy a separar nomás más. Si tienen a mano lo que ya les salió, y ya metieron en la calculadora, gracias, o me escriben en el chat, les agradecería. Pero voy a meter yo. 5 por 4 y controlen ustedes también que les salga bien. Más 4 más 3, ¿verdad? Me queda 27 más. Las evaluaciones que ustedes van a tener van a ser todas numéricas, no van a ser algebraicas. Quizás tengan que resolver con un buen álgebra, pero van a ser de cálculo sí o sí. 2 más 4, 6, ¿verdad? J más a la 2 por 2. 14,79 en la dirección K. La velocidad, voy a poner acá. Un ratito, chicos. ¿Me pueden adelantar con la velocidad? He vuelto. Bueno, ¿cuánto le salió la velocidad? Pónganme por el chat. No se peleen. 20, 24. 22 más bajo. Cierto. Más J, más
Queda igual, ¿verdad? 14. Sí, profe. Gracias por no dejarme sola. Y la aceleración va a ser 10. Y esto no es lo que se les va a pedir. O sea, ustedes van a hacer hasta ahí, pero como Educa no permite que ustedes me carguen como vector, a no ser que yo les pida un documento adjunto. Entonces, tienen que hallar generalmente el módulo. O sea, no les pido así mismo como está en el WAM, pero les voy ¿a qué? No, acá tenía que poner nomás ya 14,79 la dirección K. Entonces, esto es lo que pide el ejercicio. Ahí para que se vea completo en la pantalla. Pero lo que yo les voy a pedir, por ejemplo, va a ser el módulo nada más. Porque ustedes no me van a poder cargar el versor. Entonces tendrían que hallar, por ejemplo, les voy a pedir, les doy a las 2 filas, o puedo hacer 3 ejercicios de esto, 3 filas. Entonces les cargo a todos esto mismo, pero a una fila le pido posición, a la otra velocidad, a la otra aceleración. Y es a la suerte, es al azar, a alguien le va a salir más fácil y así el sistema hace aleatorio, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que les voy a pedir va a ser el módulo de la posición a los 2 segundos, el módulo de la velocidad a los 2 segundos. Entonces, hacer Pitágoras nomás ya. Bueno, cuando hablamos de velocidad y aceleración media, sin acceso a internet me quedé. Ahí volvió. Hola, ¿me escuchan? Volvió. Gracias por quedarse. Se le escucha, profe. Sí, se fue la conexión. Se carga otra vez. Esperen que me voy a unir de mi tablet. Ahí. Voy a compartir pantalla. Luego, luego. Compartir pantalla. Comenzar transmisión. Ahí está. Bueno, vamos a continuar. Bueno, suelen regalar puntos con el tema de velocidad media y aceleración media. No sé, ponen un resultado, no sé de dónde sacan, pero se suelen equivocar mucho. Y no quiero que ustedes regalen tampoco, ¿verdad? Entonces, acuérdense que velocidad media era delta R sobre delta T. Entonces es
R, en este caso, entre 2 y 4 puse. Entonces va a ser R a los 4 menos R a los 2 sobre delta T. Por suerte ya tenemos R a los 2 segundos, que sería esta, que tendríamos que hallar en un cálculo auxiliar, hacer el reemplazo para calcular la posición a los 4. Y ahí lo que quiero que se acuerden cómo se trabajaba después acá nomás, que es trabajar vector con vector y si les pide el módulo de la velocidad media, finalmente va a ser Pitágoras. ¿Está bien? ¿Puedo pasar o quieren que haga todo? Va a ser 5 por 5 por 5 por 4 al cuadrado más por 4 más 3. Ay, menos más 3. 91. 91 más 4 más 4, 8 más 2 por a la 4 por 2, altísimo. Queda 109,19. 109,19 en la dirección K. Duplico. Menos. R. ¿No sería al revés, profe? Sí, gracias por atender. Para ver si están atentos. Me queda chico el paréntesis, escribir más grande. Ahí. Sobre 2, ¿verdad? Voy a escribir nomás 4 menos 2. Y ahí hacen X con X y con Y, Z con Z, después dividen finalmente entre 2. Les va a quedar el valor de la velocidad media. Entonces va a ser 91 menos 27, eso dividido 2, me queda 32. ¿Sí? Después va a ser 8 menos 6, va a ser 2 dividido 2, 1. Positivo. Y después va a ser 109,19 menos 14. Profe, Sí, ¿tú y por qué 32? porque me salió a mí eso acá en mi calculadora. 91 menos 64 27. no sería. Se divide con 2 por Y eso. Cierto. Sí, 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 sí. cada uno dividís por 2. Sí, 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 Ya. sí. Súper. Vayan haciendo, o sea, la idea de mis clases síncronas van a ser muy parecidas a las de presencial, ¿verdad? No es que voy a tratar que voy a leerles nomás el material de lectura y voy a mostrarles otra vez lo que está ahí, ¿verdad? Sino que la idea es justamente que ustedes vayan escribiendo ahí y yo escribo acá y juntos ya estudien. Bueno, entonces me quedan 109,19 menos 14,79. Dividido 2, me queda 47,2. Y estos PDF les levanto igual al aula. Entonces ahí ya tienen la velocidad media. Y de la misma forma van a hacer la aceleración media. Hoy ya preparé, la vez pasada ni una gota de agua tomé. Y es algo que es real que mis hijos van a hinchar hasta que no... Hoy se fue al colegio, a las 10 le trajo el transporte. La semana que viene ya va hasta las 11, o sea, ya no les va a molestar. A que no se ve la flechita acá, eso es importante que se vea. Y si les pide hallar el módulo, entonces hacen Pitágoras. Y para la aceleración media, ¿cuál era el concepto? Delta V
sobre delta t. Entonces es la velocidad a los 4 menos la velocidad a los 2 sobre el intervalo de tiempo. Que este t4 va a ser t4 menos t2. Que abajo va a ser 2. Y la velocidad entonces tienen que hallar. O sea, en realidad la que vamos a reemplazar, que es lo que estoy haciendo. Este es el que tengo que reemplazar. Por 4. Entonces va a ser 42 más I más va a ser igual a lo que está arriba. Ahí está. Entonces, esto voy a reemplazar. Duplico, traigo acá. Duplico este. Menos. Acuérdense que este es un vector. Y el otro vector está acá. Y sobre 4 menos 2. En Y en X, en Y en Z no va a haber. Solamente en el eje X. Entonces va a ser 42 menos 22, va a ser 20 dividido 2. La aceleración media queda 10 en metros sobre segundos al cuadrado. Y este acá no le puse unidad de medida, profesora. Esto es metros sobre segundos. Está en mi pantalla. Ahí se les fuerza todo lo que hago. Ahí está. Y acá está este. ¿Ven? Entonces, esto es física 1. Pero se le sigue evaluando. Es física... Sí. Aceleración solo en Y porque es en una dirección más, ¿verdad? No, sabes que este es un ejercicio en 3 dimensiones. Y vos tenés aceleración. Fíjate que acá al derivar la velocidad tenemos en las 3 componentes. O sea, acá, la función. La función me da 3 componentes. En el eje Y, fíjate que es constante la aceleración. Es constante la velocidad. Porque no depende del tiempo. Entonces, en el eje Y vos tenés velocidad, pero ya no tenés aceleración. Tu aceleración es 0. Tiene que ser 0 para que en este eje vos tengas velocidad constante. En cambio, en el eje X y en el eje Z, tu velocidad varía. Varían ambos porque existe aceleración en el eje X y existe aceleración en el eje Z. Y hay otra vez una diferencia entre estos dos ejes. En el eje X, tu aceleración es constante. Entonces, tu velocidad tiene una función lineal. Pero, acá es exponencial. Y tu velocidad también es exponencial. Cuando yo trabajo acá componente por componente, en un instante dado, o sea, como es intervalos entre 2 instantes, en estos 2 instantes, tanto a los 4 segundos como a los 2 segundos, la velocidad tiene la misma componente. Entonces, se me va por este signo negativo, esto se va con esto, y este se va con este. No, mi aceleración no se va. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ahora que, no sé por qué ya le quería... Este con este no se va. Tiene el mismo valor que la velocidad. ¿A qué, profesora? Le quiero hacer rápido, ¿no? Entonces, más 0J más
¿Cuánto es? Este era igual, 119 menos 14 dividido 2. Entonces queda 47,2K. Ahí está. Gracias por preguntarme. Ahí me di cuenta que hice mal. 10i más 47,2K. Si es exponencial no se va luego. Esto es en metros sobre segundos al cuadrado. Se pone entre corchetes porque le tiene que afectar a ambos la unidad de medida. Ahí está. ¿Sí? Ok. De acá, por ejemplo, les podría pedir la dirección también de la aceleración media. Media, subíndice M. Y así se hacen los ejercicios. De ahí pueden hacer entonces ustedes hasta lo que es coordenadas en una dimensión, o sea, en 3 dimensiones cartesianas. Las polares y eso, las que no cilíndricas. Estoy mirando. No, este ya no. Pueden hacer hasta el 38. Desde el 1, 6.1 hasta el 6.38 del libro pueden hacer. Ponerse a jugar y tratar del WAM, ¿verdad? La gente que demasiado le gusta física y cálculo, entonces se siente ya. Porque después ya es en 2 dimensiones. Que también puede hacer, ¿verdad? Porque yo ya le expliqué en forma general, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z y sus derivadas. Esto, por ejemplo, ya es en 3 dimensiones, este ejercicio. Porque en una dimensión sería lo que habíamos hecho en la clase anterior, el 629, 630. Quiero que hagan de tarea, no se mueve la pantalla. Ahí está. Se está bojina. Se quedó quieta, ¿no? Ahí está. Ok. Les pido que practiquen y en el grupo me pueden poner qué problemas, por ejemplo, en dónde se trabaron, como para que yo esté preparada para la próxima clase, tipo mire antes y ya les aclare, o si no en el mismo grupo les explico. Entonces, va a ser, les voy a poner acá, practicar. Hagan lo que tienen respuestas, por ejemplo, todos los impares creo que traen respuestas a este libro. Practicar hasta, en realidad pueden practicar hasta, lo que no quiero es que hagan coordenadas polares. Trayectoria se puede escribir como. Radiocurvatura. Ese es muy difícil. Sí, 39. Ahí está. Del POM. Los ejercicios que les evalúo, de repente algunos sí son iguales a los del one y otros tomo de base one y le cambio alguna que otra letra o una constante. Entonces, para cambiar lo que es el tema de la derivada, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa.
porque el tiempo pasa volando. Movimientos dependientes. Después, velocidad relativa. Porque eso pide en esta parte de movimientos dependientes. No es que me guste tanto cómo está explicado en los libros, pero igual vamos a partir de ahí. Voy a tomar la figura del libro. No sé si tengo acá el libro. Acá está. Voy a poner 50. Es más fácil si tomo de acá. La figura de movimiento. Andrés, hace silencio, por favor. Acá está. Movimiento curvilíneo. ¿Qué pasa, chico? Mientras le mira a mi hijo ya. Eso me fue la onda. C47 es la página. Acá está. Perdón. Andrés, hace silencio. Sí, en clase. Voy a sacarte tu tablet. Copiar. Bueno, movimiento relativo es lo que vamos a ver. Está en, este es el 9 que tienen en el Drive también. ¿Sí? Y vamos a obtener esta ecuación, pero a mí me gusta más hablar como el movimiento relativo como un vector diferencia. Tipo me parece que es más intuitivo. Voy a comenzar por ahí, porque después utilizamos para movimientos dependientes. Esta es mi figura. Entonces, para este movimiento relativo, nosotros vamos a tener dos sistemas de referencia. Un sistema de referencia fijo. El sistema de referencia fijo es este sistema que está unido a la Tierra. O sea, este sistema de referencia O, este puede ser un punto O', que acá en realidad le llama A. Entonces, este sistema de referencia va a estar asociado a una vereda, a un árbol, a algo que esté fijo pegado a la Tierra. Y este sistema de referencia móvil va a ser, por ejemplo, un auto, un tren, un avión, va a ser algo que se mueve con velocidad constante. Porque nosotros no trabajamos con movimiento relativo no galileano, ¿verdad? Entonces, sí o sí necesitamos que, si tenemos un sistema de referencia móvil, que ese sistema de referencia se mueva, pero con velocidad constante. Entonces se mueve generalmente en una dirección, se mueve generalmente así a lo largo del eje X. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos una partícula B y una partícula A. Esta partícula A dijimos que podría ser un auto. Y esta partícula B que sea una pelota. Entonces, una persona que esté dentro del auto
y una persona que esté en la tierra, parada, van a estar analizando el movimiento de este cuerpo. Ustedes se pueden dar cuenta que si tengo dos observadores, los dos son inerciales, ninguno de los dos tiene aceleración. Cada uno me va a dar una posición diferente. La posición que me da B va a estar representada por este vector celeste. La posición que me da el observador A es este vector más pequeño. Pero hay una relación entre estos dos vectores que me va a dar una igualdad y finalmente yo voy a poder convertir o hallar una posición con respecto a otra. El vector relativo es este vector que está acá. ¿Sí? Este vector es un vector diferencia. Ustedes van a tener que el sistema de coordenadas inercial asociado a la Tierra siempre me va a dar la posición del móvil A y la posición del móvil B. Y el vector relativo va a ser como A, B a B. O puede ser que en vez de tener el sistema de referencia... Andrés, te voy a sacar. El sistema de referencia sobre la partícula A tengamos sobre la partícula B. Entonces, en ese caso diríamos como B le observa A. En resumidas cuentas, bueno, el vector diferencia es el vector relativo. Va a ser la posición relativa de B respecto a A. ¿Eso a qué es igual? Va a ser RD menos RA. El vector diferencia nada más. Si ustedes quieren hallar el vector A, despejan. Si quieren hallar el vector B, despejan. Eso voy a escribir acá. Entonces, esto es la posición de B respecto a A. Y también les puede pedir, por ejemplo, Andrés, hace silencio. La magia de la tablet, vamos a usar. Ok. Esto es lo que quería usar. Entonces, borrar la flechita. Así. Entonces, acá va a ser A, demasiado que ya es, va a ser A respecto a B, así. Se cortó, no sé quién más chica a mí. Ahí está. Entonces,
podemos decir, bueno, yo quiero hallar el análisis vectorial nomás. Es lo que estoy haciendo. Entonces acá va a ser la posición de A respecto a B. Entonces va a ser RA, vector diferencia, como daban en el cursillo. RA menos RB. Porque eso sí les voy a pedir. En realidad no les voy a pedir posición, lo que les voy a pedir va a ser velocidad. Entonces, si ustedes quieren hallar, Andrés, ya me estás cansando. Si quieren hallar la velocidad, para una cosa es muy chiquitita, para la otra es muy grande. Multiplico por D sobre dt. Entonces eso voy a distribuir lo mismo, va a pasar ahí abajo, ¿verdad? Entonces me quedaría la derivada entonces acá me va a quedar, no. Esa B que puse recién es de módulo, tiene que ser vector. La velocidad de B respecto a A. La velocidad de B menos la velocidad de A. Y así también les puede pedir aceleración, que va a ser volver a multiplicar todo eso por una derivada, pues ya no vamos a hacer. Entonces me va a quedar así. Ustedes ya hacían velocidad relativa, aceleración relativa. O sea, velocidad relativa es lo que más hacían en el cursillo, pero no se les explica nomás como velocidad relativa, sino que se habla nomás de el vector diferencia. Entonces uno hace el vector diferencia y te dice, por ejemplo, una canoa río abajo tiene una rapidez de tanto. Entonces lo que te da allí es el módulo de la velocidad relativa. Después, una canoa arriba, o sea, arriba abajo ponerle 12 kilómetros por hora. Una canoa arriba va en contra. La velocidad del río va hacia abajo, la velocidad de la canoa va hacia arriba, que tiene que ser mayor para que pueda subir, o si no, no va a subir. Y te da la diferencia de eso, o sea, te va a dar, por ejemplo, 7 kilómetros por hora. Determine la velocidad de la canoa y la velocidad de la corriente o la velocidad del río. Entonces ahí ustedes ya estaban haciendo, nada más que en esta teoría es muy general nomás. ¿Por qué? Porque tengo que los vectores me da en forma oblicua. Entonces te da todas las posibilidades. En el caso de río arriba, río abajo, los vectores están en la misma dirección, mismo sentido o sentido contrario. Ese tipo de ejercicios no vamos a hacer, pero sí necesitamos entender el concepto de movimiento relativo. Y acá les voy a escribir para que tengan completo. Acá es posición de A respecto a B, velocidad de B respecto a A, aceleración de B respecto a A. Y fíjense cómo escribimos. Después les puede pedir la velocidad de A respecto a B, entonces va a ser velocidad de A menos velocidad de B. Y la aceleración va a ser la aceleración de A menos aceleración de B. Bueno, con esto yo me puedo ir a lo que es movimientos dependientes, que va a estar, así le vuelvo loca yo a mi tablet. Opa. Movimientos dependientes, acá está, esto es. Movimientos de varias partículas. Ven que acá es, los libros, estos tienen 100 ediciones, por ahí ya tienen los bits, pero de repente te explica algo que después recién vas a usar, porque acá les habla de la velocidad relativa, sí, pero en una dirección nomás. Y ya les hablé en forma general, porque nosotros no podemos perder mucho tiempo, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver movimientos dependientes. Esta figura era la que quería copiar. Voy a borrar esto, que alguna vez expliqué. Eliminar. Pero, eliminar. Okay. Entonces, esta figura tienen, creo que en el material de lectura. Y hacemos movimientos. Alan, en la descripción del grupo de WhatsApp dejé el link para que justamente no se nos pierda. Lo que hay que añadir ahí por si falla Educa y podamos seguir dando clases nosotros virtual, en la descripción tenemos que añadir el link de nuestra clase, pues siempre vamos a usar la misma. Entonces, tipo, del WhatsApp nomás sacamos y ponemos ahí. Eso es lo que dije que iba a hacer. Después ya enviar movimientos dependientes. Yo no conseguí el solucionario de esta 9ª edición. A mí me re gusta. De todas las ediciones que tiene el BIR, yo me quedé con la 9. Yo, físico, tengo la 7ª edición. Pero no... Les cuento que la 9 me gusta más. No sé por qué, pero me gusta más. Y si encuentran el solucionario, si por ahí están y quieren buscar, hay veces alguien tiene suerte y encuentra. Yo nunca encontré. Yo el que encontré fue el que les compartí en el Drive, que ya actualicé, y con ese me quedé, ¿verdad? Y entonces por ahí se encuentran, me pasan y yo levanto el Drive para todos los compañeros. Pero yo ya no tengo más esperanza en encontrar el solucionario de la 9ª porque nadie encuentra. Bueno, me callo, estaba ya hablando al pedo. Y el solucionario es una guía. Hay veces que no entendés ni qué es lo que hace ahí, ¿verdad? Pero bueno, en este tema de dar clases virtuales es muy útil. Bueno, para el movimientos dependientes es un movimiento en una dimensión que si se mueve una partícula necesariamente se mueve la otra. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que muchas veces hallar la velocidad de una partícula con respecto a la otra. Por ejemplo, yo tengo la partícula A, entonces me pide la velocidad de A respecto a B, o me pide la velocidad de B respecto a A. Entonces eso no es más que una velocidad relativa, que es un vector diferencia. Si me pide, o sea, lo que yo buscaba con esto que les mostré, porque no vamos a hacer ejercicios de velocidad relativa en 3 dimensiones ni en 2, sino que más bien esto yo les muestro como un vector diferencia, pero para utilizar en movimientos dependientes. Me parece que mostrarles así les va a ser más útil que mostrarles simplemente con la componente en el eje X, como hace el libro. Entonces, si me pide la velocidad de B respecto a A, va a ser resta de B menos BA. Y si me pide la velocidad de A respecto a B, va a ser BA menos BB. Ya escribo nomás, dependiendo de lo que me dice el ejercicio. Después tenemos que ver si son vectores que se van en la misma dirección o, si son vectores que se van en el mismo sentido o se van en sentidos contrarios. Que eso vamos a ver de acuerdo al valor numérico acompañado por el signo, porque es muy difícil, sobre todo si tienen 3 cuerpos, decir, bueno, si este sube, este baja, este sube, no. Ahí cómo vamos a saber hacia dónde se mueve por el signo de la velocidad. Acuérdense que la velocidad escalar es aquella velocidad que está acompañada por el signo. Vamos arriba.
La rapidez es el módulo de la velocidad. Cuando hablo de rapidez me refiero a la instantánea. La velocidad escalar es otra cosa. La velocidad escalar es cuando yo estoy trabajando con las componentes. Sería, por ejemplo, la velocidad en el eje X nomás. Entonces yo estoy teniendo la componente con el signo. Entonces cuando yo trabaje con lo escalar, yo le estoy agregando un signo. Y ese signo me va a dar la información del sentido de movimiento. Hablando en una dimensión, porque podemos hablar de la velocidad escalar en 3 dimensiones que les había dicho en la clase anterior, que era moverse sobre la montaña, ¿verdad? Era moverse acá sobre la montaña en cada punto. Entonces, en este caso yo dije, bueno, me voy en este sentido positivo. La trayectoria es orientada, dice la teoría. Entonces, la velocidad escalar apuntaría hacia acá, entonces es positiva, pero yo tengo parte de la montaña que puede continuar hacia acá, entonces este lado va a ser negativo y tengo posiciones escalares negativas. Menos S1, menos S2, qué sé yo, ¿verdad? Ok, no era este. Ok. Bueno. Entonces, para analizar el movimiento de estos cuerpos, lo que se tiene que tener es la longitud de la cuerda. Hay que encontrar la manera de hallar la longitud de la cuerda. Y hay secciones que van a ser constantes. La longitud de la cuerda, estoy dibujando, es todo esto, así. Va a tener algunas secciones constantes que están marcadas por el libro. Me dice CD. O sea, este punto va a ser C, este punto va a ser D, este punto va a ser E, este punto va a ser S. Entonces, siempre, pero siempre, parte de la cuerda va a estar sobre la longitud CD. O va a estar sobre el segmento EF. Entonces, esas secciones muchas veces nosotros vamos a poder, ¿cómo podemos decir?, despreciar. Tenemos que tomar un sistema de referencia inercial fijo asociado a la Tierra. Nuestro sistema de referencia fijo va a ser el techo. Y por esas cosas de la vida, el BIR a lo vertical le llamó X. No sé por qué, pero bueno, le llamó X a lo vertical. Entonces, este eje va a ser Y, ¿verdad? Bueno, no voy a escribir eso. No voy a escribir eso, pero voy a poner que es el eje fijo, no me voy a poner. Rotó 90 grados él. Entonces, lo que es vertical para abajo, todo lo que es vertical para abajo le llamo X y positivo. Eso es lo que hizo. Y marca, ¿qué cosa? Marca las posiciones de los bloques, del bloque A y del bloque B. Y al bloque A, justo a este punto también le llama A. Este es el bloque A. Este va a ser el bloque B. Entonces, este punto de la cuerda coincide con la posición del bloque A. Y toma esta partecita del bloque que marqué ahí, va a ser XB.
Entonces, tenemos acá otro segmento, ¿cómo le puedo llamar a este? N en base. Este punto va a ser N. Se va a hacer otra cuerda. No voy a despreciar nomás eso, porque si no nos vamos a volver locos. Sí, es una cuerda, pero siempre va a mantener su longitud constante, esta cuerda, que une al bloque B. Por cada cuerda tiene que haber una ecuación. En este caso hay una sola cuerda, es el ejemplo más sencillo, y después tenemos que hacer ejercicios de aplicación para poder entender esto. Igual les explico así como teoría. Entonces, la longitud total de la cuerda. La longitud total de la cuerda ¿a qué es igual? Al segmento GF, que es este primero, hasta acá. Después le sumo EF. Después va a ser más ED, ¿verdad? Que es este otro segmento. Después va a ser CD, que está acá arriba. ED más D, voy a checar, DC más CA. Así me va a quedar. ¿Y qué va a ser constante acá? ¿Qué términos van a ser constantes? Lo que va a ser constante es el segmento EF a ver, constante lo que quería escribir ahí. Y el otro es CD o DC. Lo mismo, es constante. Bueno, ahora, los segmentos de las cuerdas podemos camuflajearlos de posición. En realidad, la posición XB y XA, ¿a qué van a ser iguales? Lo voy a poner acá. XA. XA es todo esto. Tiene parte de esta longitud que va justito hasta el centro, más esta cuerda que está acá, que le voy a llamar L1 más, y a esta otra cuerda esto le voy a llamar L2, no quería ponerle nombre. Pero, porque XB, ¿a qué va a ser igual? A GF más L1. Perdón, más L2. GF más L2. También XB, ¿a qué puede ser igual? A L1 más DE más L2. Y todo eso voy a escribir acá. Entonces, XA es L1 más, la posición del bloque A va a ser L1 más CA, el segmento CA.
La posición B puede ser igual a GF más L2. L2, porque no quiere escribirse, más, no es más. También esto puede ser igual a, ¿qué dijimos? L1 más DE más L2. Esas serían las posiciones. Esas serían las posiciones. Entonces, como XB tiene a esta L2 es constante. XB también contiene a L1 y L2. Como son constantes, que cuando querramos hallar la velocidad, se van a desaparecer, porque vamos a hacer la derivada de una constante va a ser 0, la derivada de una constante va a ser 0, la derivada de una constante va a ser 0. Entonces, no va a ser la longitud real de la cuerda, va a ser una L'. Y donde haya GF, yo puedo poner XB. Donde haya DE, puedo poner XB. Y donde haya CA, puedo poner XA. Pero eso no me va a dar la longitud real de la cuerda. La longitud real de la cuerda ya la puse acá. Pero para los ejercicios nosotros las longitudes reales en realidad no vamos a estudiar. ¿Alguien me escribió en el chat algo? Yo escuché un pum. No, eso fue hace rato. Bueno, entonces, tengo GF. En su lugar va a ir XB. Le puedo dejar esta parte de la cuerda. ED o DE es XB. Y CA va a ser XA. Esta va acá. Y esto va aquí. Entonces me queda, bueno, L' me queda, ok, imprime con mi más DC. Entonces me va a quedar 2XB más XA más EF más DC. Que como son constantes, se pueden despreciar. O sea, se desprecian luego. Porque, sí. Entonces, L' va a ser 2XB más XA. Aquí. XA. Y de ahí puedo hacer la derivada. Entonces, ¿qué me queda? 0. Ah, no. Espera, vamos a distribuir primero, ya me apuro. De sobre DT, ya que va a ser. L es igual a 2XB más XA.
derivo eso, entonces acá me queda 0, acá me queda 2 derivada de x con respecto a t más de a. O sea, va a ser 0 acá y acá va a ser 2 la velocidad de b más la velocidad de a. Y ahí puedo hallar la velocidad de a, digo, bueno, es menos 2b. Y acá es donde tengo el signo. No era este, era este. Tengo el signo y ese signo me da la información que tienen movimientos contrarios, ¿verdad? Entonces uno sube y el otro baja. Pero esta es la ecuación de la posición que finalmente a mí me va a interesar. Esta partecita. Y eso es lo que tenemos que intuir. Esto yo podría haberle agregado acá. Ok, no, con este no, con este. Esto, si yo le agregaba acá, da igual si ustedes le ponen, porque cuando quieran hallar la velocidad van a derivar y te va a quedar la relación de la velocidad y la aceleración, la relación de la aceleración, y no van a aparecer porque van a ser constantes y sus derivadas se van a dar 0. Por eso es que el libro explica todo eso. Y bueno, yo le llamé, él dice, bueno, es una constante. Tengo XA, una posición. Para XB, 2 veces X igual a una constante. Una manera más rápida de darnos cuenta. Yo tengo la figura. Tengo la polea que llega a B. Entonces, tengo que dos partes de la cuerda puedo asociar a B. Pero solamente una parte voy a asociar a A. No puedo asociar esta cuerda a este bloque, porque fíjense que esta porción de cuerda tiene mayor longitud que esto. Le pasa, entonces le asocio a B. Haciendo ejercicio se van a ir dando cuenta. Acá hay otro. Voy a borrar. Bueno. Acá hay que hablar de grados de libertad. Entonces, la longitud de la cuerda, ¿cuál es? Es toda esta. Es una sola cuerda, entonces como hay una sola cuerda, tiene que haber una sola ecuación. A C le asocio solamente esta porción de la cuerda, porque esta porción de la cuerda me da una posición mayor hasta el bloque C. Entonces no, esta está muy lejos, tipo tengo que restarle esta porción de la cuerda para que me dé la ubicación del bloque C, y no me conviene. En cambio, toda esta porción ya puedo asociarla a B. ¿Qué partes voy a tener constantes? Voy a tener constante esta porción, esta porción, esta porción y esta porción. Entonces va a ser hasta el centro de la polea, del centro de la polea, centro de la polea y centro de la polea. Obvio que en las ecuaciones ya se suponen estas longitudes, pero vamos a perder mucho tiempo si siempre le estamos sumando todas esas longitudes. Entonces, la porción de la cuerda que me da la posición C, le asocio a C. Entonces voy a tener una XC. En cambio, dos porciones de la cuerda me van a llegar hasta B,
1, 2. Esta porción de la cuerda no le asocio a A porque sobrepasa su posición por esta longitud. Entonces digo, bueno, tengo 2 partes para B, más en A también tenemos 2 porciones. Esta porción que me llega hasta A, sumándole esta porción, ¿verdad? Más este. Entonces, ahí ya tengo como la longitud camuflajeada. Aquí. Esto es 2XA. Y eso me va a dar una longitud que no es la longitud de la cuerda, pero una longitud prima. Y si esto derivamos con respecto al tiempo, entonces tenemos la velocidad de C más 2 veces la velocidad de B más 2 veces la velocidad de A es igual a 0. Y la relación de las aceleraciones también. Y ahora vamos a hacer un problema de aplicación para terminar uno sencillo. Andrés. Igual copio esto. Copiar. Y nos vamos a nuestra hoja. Y esto es lo que vamos a aplicar en los ejercicios. Entonces vamos a un problema de aplicación. Uno sencillo. Acá muestra unos cuantos. Bueno, este vamos a hacer. Este vamos a hacer, pero necesito borrar todo lo que ya hice. Espera que... No, completito. No me va a acordar qué es lo que dice el problema. No me sé de memoria los problemas de copiar. Bueno. Dice, el bloque B inicia su movimiento desde el reposo y desciende con aceleración constante. Si se sabe que después que el bloque A se ha movido 400 milímetros, su velocidad es de 4 metros por segundo. Determine A, las aceleraciones de A y B, B, la velocidad y el cambio de posición del bloque B después de 2 segundos. La velocidad del cambio de posición del bloque B pasado 2 segundos.
Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Tenemos que tomar un punto de referencia fijo. Andrés. Sería el centro de esta polea. Ahí. Está media inclinada mi... Ahí. Ahí está. Entonces esto va acá X. No. Voy a poner más. Y todo lo que apunte para abajo. Puede ser más también. Entonces, esta distancia me marca la posición de XA, que es una porción de la cuerda. Y aquí vamos a tener XB. Bueno. Y ahí plantean ustedes la ecuación. ¿Cómo les parece que va a ser? Marcan los puntos fijos, los segmentos constantes, ¿cuántas porciones de la cuerda llega al cuerpo A y cuántas porciones de la cuerda llega al cuerpo B? Al cuerpo A solamente llega 1 y al cuerpo B llegan 3. Y eso va a ser igual a una constante. Te voy a llamar SI, GX. Entonces esto va a ser. Entonces tenemos una porción de la cuerda va hasta A. Y tengo 1, 2, 3. Sí. No, porque me equivoqué nomás. Porque en mi mente ya estoy haciendo el... Para B es 1, 2 y 3. Acá es una sola, la porción, que obvio que incluye esta longitud que va a ser constante. Pero no nos interesa, porque esto ya podemos medir. Entonces, miramos nomás la porción variable. Porque a esta porción variable le vamos a sumar después la constante, por decir si queremos con valores, pero ya esto ya va a estar todo incluido. Y más 3 porciones de la cuerda vertical. Y eso va a ser igual a una constante. Entonces ustedes esto derivan y ya tienen la relación de velocidad. Derivan y tienen la relación de la aceleración. Y habían datos que yo no copié. Copié lo que me pedía y me decía que velocidad inicial de V es 0. O sea, el bloque V inicia su movimiento del reposo y desciende con aceleración constante. Entonces ahí podemos usar todas las ecuaciones que sabemos de física 1. Palabra clave. Después dice, si se sabe que después de que el bloque A se ha movido, entonces ese es el desplazamiento de XA,
se movió 400, pero milímetros, que Argel, y la velocidad en esa posición, o sea, en ese cambio de posición, es 4 metros por segundo. Determine bla, 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 bla. Ok, entonces, si nosotros ya tenemos la velocidad de A podemos hallar la velocidad de B en la posición de 400 milímetros. Una vez que tenemos esa velocidad, podríamos, si yo tengo, a ver, porque me pide las aceleraciones. Bueno, vamos a hallar primero la aceleración de A. Por Torricelli. Porque si la velocidad inicial de B es 0, entonces la velocidad inicial de A también va a ser 0. Y esto, no se olviden que va a ser 400 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, hallemos primero la aceleración de A y luego vamos a hallar la aceleración de B por esta relación que tienen acá. A va a ser velocidad inicial cuadrado más 2A por delta X. Entonces esto va a ser de A, aceleración de A y el desplazamiento de A, que ya tenemos todo para allá. Voy a partir del reposo. Esto tenemos que es 4 al cuadrado, 2 veces la aceleración de A, y él se desplazó 400 milímetros. Ya pasé a metros. Entonces esto me queda 16 dividido, pronto verá que ya pasó toda la hora, 400 exponente menos 3. 20. ¿Está bien? 20 me quedó. 16 dividido 2 por 400. 20 metros por segundo. Y esto meto en la ecuación, esta va a ser mi ecuación 1, esta va a ser ecuación 2, esto va a ser mi ecuación 3. Entonces, esto va a la ecuación 3. A más 3AB es igual a 0. Esto va a ser 20 más 3 aceleración de B. La aceleración de B queda menos 20 sobre 3 metros sobre segundo al cuadrado. Estoy viendo el tema de los signos. Yo puse nomás ya acá la delta X. Porque acá dice se mueve nomás. No dice hacia dónde. Usted sabe que después que A se ha movido. Entonces, ¿saben qué yo asumí? Yo asumí que se movió hacia acá. Este me sale negativo, entonces quiere decir que este subió.
Eso es lo que yo estoy asumiendo. Por eso me sale este signo. Pero no puede ser real. Real, eso no va a ser. Porque este tiene que bajar. Porque si está en reposo y no hay una fuerza que le impulse, esto va a bajar. Entonces si este baja, este se tiene que mover hacia acá. Sí o sí, este baja. No va a darse otra situación. Este tiene que ser negativo. Si yo consideré hacia acá positivo, este tiene que ser negativo. Tengo que agregar acá el signo. Entonces acá va a ser menos. Y va a ser menos por menos. Y así, ahí va a ser aceleración de V. Me va a quedar positiva. Porque el signo me tiene que dar la información hacia dónde se está moviendo. Entonces, como finalmente acá me queda más, tiene que ir de acuerdo hacia donde yo le puse más. Y está en reposo. Para que se mueva hacia allá, pues tiene que haber una fuerza que le lleve. Entonces no va. Profe, entonces esos 400 milímetros sería lo negativo, ¿verdad? Sí, eso sería lo negativo. O sea, de una posición mayor pasó a una posición menor. Sí. Qué sé yo, esto va a ser X inicial A y esto no va a llegar hasta ahí, ¿verdad? Pero esto va a ser X final A, que va a ser menor. Entonces está moviendo hacia allá y esta longitud va a ser delta X A menos 400 por 10 a la menos 3 metros. Y ahí le podemos agregar. Sí. Bueno, y ahí ya les va a salir completito. Ya tengo la aceleración de A, ya tengo la aceleración de B, porque cuando les pide movimiento relativo es donde es Argel, porque ahí les va a afectar. Por ejemplo, les dice cuánto es la velocidad de A respecto a B. Ahí tienen que sumar, tienen que restar, y ahí es importante que ustedes le pongan los signos correctos a su velocidad o a su aceleración. Bueno, entonces ya tengo la aceleración de A, ya tengo la aceleración de B. Y ya pueden hallar entonces la velocidad de B y el desplazamiento de B al cabo de los 2 segundos. Es un movimiento con aceleración constante. ¿Cuál era la ecuación? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Voy a cambiar cómo escribí esta velocidad. Así. Entonces va a ser para B. Esto va a ser 0. La velocidad de B, 20 sobre 3 por 2. Me queda 40 sobre 3 metros sobre segundo. Y después tienen que usar Torricelli, no me conviene, porque no tengo... Ah, sí, podemos usar Torricelli. Y hallamos el desplazamiento. Entonces decimos velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, 2A por delta X. Acá va a ser B, B, B. Esto dijimos que era 0. Esto es 40 sobre 3. Es igual a 2 por la aceleración de B, que es 20 sobre 3
¿está bien? Por delta X. Entonces me queda 40 sobre 3 al cuadrado. Y dividido 40 sobre 3. 40 sobre 3. 40 sobre 3 otra vez. Delta X me queda también 40 sobre 3 metros en este caso. Y así. Hay muchos ejercicios también de acá que pueden hacer. Este era el 48. Y el 47 también pueden hacer, que es del mismo. Después está este. Esto que marqué es lo que alguna vez a mis alumnos le di de tarea. Esto. Este es el único que no le di, pero creo que está en uno de los TPs. Y así. Y bueno, chicos, 1 hora 40 de clase. Les pido que practiquen. Tienen el solucionario de esto. Y les va a ayudar. Había uno de ellos. Este salió alguna vez en un examen. Este también. Y hay que hacer e ir practicando. Acá, por ejemplo, en este tienen 2 cuerdas. Fíjense que acá tienen una cuerda, entonces eso les va a dar una ecuación. Y acá tienen una cuerda. Esto les va a dar otra ecuación. Este, en cambio, es solamente una cuerda. Así. Y les pido que hagan y la próxima clase volvemos a encontrarnos. No sé si quieren tener clase lunes o miércoles. ¿Cuál de los 2 días? Yo ya grabé toda la clase. Entonces, la grabación tiene 1 hora 42. Voy a exportar y ojalá que sea lento el proceso de levantar a YouTube, que no bloquee. Y después les comparto el link en el aula virtual para que vean. Y estuvieron, ¿cuántos estudiantes? 26 en un momento estuvieron conectados. Acá lo voy a poner. 26. Estudiantes. Ya se están yendo. Miércoles, dale. Miércoles entonces. Profe, ¿y no hay posibilidad que subas nomás esto a un Drive y siempre compartas estas presentaciones ahí? Sería más fácil para vos. Lo que pasa es que el Drive institucional tiene 15 gigas nomás ya. Te apuesto que este video, o sea, 2 videos por ahí lo que me va a permitir levantar. Al no pagar, pues lo libre no es de 15 gigas, 15, 14 gigas. Ya no, es más como antes ilimitado. Aparte tengo que ponerme a eliminar un montón de cosas que ya tengo en el Drive. Entonces la única opción que queda, porque las clases son largas, es levantar a YouTube. Y les voy a ir levantando mientras tengo clase con otro, voy a ir viendo si levanta y si no se corta y todas esas cuestiones. Pero no. Después hay extensiones que dicen que pesan menos, pero tengo que practicar usar esas extensiones y ahí sí se puede levantar en el Drive, pero la calidad del video, la imagen para mí va a ser muy fea. Yo ahora estoy usando Active Present. A ver cómo es que se llama. No me acuerdo cómo se llama. Active Present. Sí. El libro de Wang estaría en el Drive, ¿verdad? Sí, yo ya levanté. Ese mismo día, el lunes, yo ya levanté los 2 libros. Si me pueden confirmar. El One y el Vir está. El Vir novena, que es el libro que uso para hacer los ejercicios.
y después el libro que coincide, número de ejercicio más solucionario, es el que dice entre paréntesis año 2012. Entonces vos te vas a la novena y ves si en el de la undécima, parece que es la otra, si tiene también la solución, ¿verdad? Entonces como para que te sea más fácil resolver, pero siempre luchen antes de mirar el solucionario. No se vayan directo al solucionario. Hay veces que en chino, magia parece que hace el solucionario, no sabe ni de dónde saca. Pero después de practicar, de pensar si se van al solucionario, tipo, ahí uno entiende qué es lo que hizo el solucionario. Porque es una ayuda rápida, un profesor particular, pero tienen que entender, pues, porque a la hora del examen no se pueden poner a buscar en el solucionario. Tienen que tratar de resolver rápido porque se les va el tiempo. Y bueno, corto mi grabación.